Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque les traigo un chismecito que sé que les va a encantar, uno que los va a dejar con la boca abierta. Preparen las palomitas, porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin que nos robó el corazón a todas y todos. Hoy vamos a sumergirnos en una revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo, una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos. Y es que Kerem Bürsin, el actor turco que conquistó nuestros corazones, ha revelado detalles íntimos sobre su primer beso con Hande Erçel. Sí, con Hande. ¿Recuerdan esa química explosiva que vimos en Love is in the Air? Pues parece que la realidad superó a la ficción, y hoy vamos a desentrañar todos los secretos detrás de ese primer beso que marcó el inicio de una de las relaciones más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Pero antes de sumergirnos en este jugoso chisme, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido exclusivo para ustedes todas las semanas. Y si ya son parte de esta hermosa familia, gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, Kerem Bürsin ha hablado abiertamente sobre su relación con Hande Erçel y, específicamente, sobre ese primer beso que todos estábamos esperando. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sintieron? Prepárense porque la historia es más sorprendente de lo que imaginan. Durante una entrevista reciente, Kerem fue abordado por un periodista súper astuto que, obviamente, no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre Hande. Después de varias preguntas sobre su carrera y sus proyectos futuros, el periodista lanzó la pregunta clave: Kerem, ¿puedes contarnos sobre tu primer beso con Hande? La reacción de Kerem fue cuanto menos interesante. Primero se sonrojó un poco, lo que obviamente nos dio una pista de que el tema era especial para él. Luego respiró profundo y comenzó a contar la historia, pero no de la manera que todos esperábamos. En lugar de relatar un momento romántico y perfecto, al estilo de una película, Kerem describió una situación bastante inesperada. Según sus palabras, el primer beso con Hande no fue planeado ni premeditado. De hecho, ocurrió en medio de una escena que estaban grabando para Love is in the Air. Pero aquí viene lo bueno. Resulta que la escena del beso era bastante compleja y requería mucha coordinación. Los directores querían que fuera un beso real, que transmitiera la química entre los personajes, pero al mismo tiempo, debía ser sutil y elegante. Durante los ensayos, Kerem y Hande estaban teniendo dificultades para encontrar el punto exacto. No lograban que el beso se viera natural y espontáneo. Estaban tensos, nerviosos y, según Kerem, más preocupados por la técnica que por la emoción. Después de varios intentos fallidos, el director les dio un descanso para que se relajaran y volvieran a intentarlo con más calma. Kerem y Hande se sentaron a hablar, tratando de entender qué estaba fallando. Fue entonces cuando, de repente, en un momento de vulnerabilidad y honestidad, se besaron. Pero, ojo, no fue un beso romántico y apasionado como los que veíamos en la pantalla. Fue un beso rápido, torpe y, según Kerem, un poco raro. Ambos se sorprendieron por lo que había pasado y se separaron rápidamente, con una mezcla de vergüenza y confusión. Fue un beso muy raro, dijo Kerem durante la entrevista. No fue el beso de película que todos imaginan. Fue más bien un accidente, un error que cometimos tratando de encontrar la química entre nuestros personajes. Pero curiosamente fue ese beso torpe y accidental el que nos ayudó a conectar de verdad. Según Kerem, después de ese primer beso accidental, tanto él como Hande se sintieron más relajados y cómodos el uno con el otro. Dejaron de preocuparse por la técnica y se concentraron en conectar a un nivel más profundo. Y fue entonces cuando la magia comenzó a fluir. Después de ese beso torpe empezamos a reírnos y a bromear sobre lo sucedido, confesó Kerem. Nos dimos cuenta de que estábamos tomando las cosas demasiado en serio y que necesitábamos relajarnos y divertirnos más. Y fue a partir de ese momento que nuestra relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, comenzó a florecer. Kerem también reveló que, a pesar de lo extraño que fue el primer beso, fue un momento crucial en su relación con Hande. Les permitió romper el hielo, superar la incomodidad y conectar a un nivel más profundo.
Y aunque no fue un beso romántico al estilo de Hollywood, fue un beso real, honesto y a su manera, perfecto. Pero la historia no termina ahí, mis chismosos. La cosa se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas a la producción de Love is in the Air, la presión para que Kerem y Hande tuvieran química en pantalla era enorme. Los directivos de la cadena y la productora veían en ellos la pareja perfecta, la nueva sensación turca que conquistaría el mundo. Y esa presión, según estas fuentes, se tradujo en largas jornadas de trabajo, ensayos exhaustivos y una constante búsqueda de la perfección. Se dice que Hande en particular, se sentía muy presionada. Ella ya era una estrella consolidada en Turquía, pero Love is in the Air representaba una oportunidad para dar el salto internacional. Y la química con Kerem era fundamental para lograr ese objetivo. Hande es una chica muy profesional y trabajadora, nos cuenta una fuente anónima de la producción. Pero también es muy sensible y perfeccionista. Se tomaba muy en serio su papel y quería dar lo mejor de sí misma. La presión era mucha y a veces se sentía abrumada. Kerem, por su parte, siempre ha sido conocido por su personalidad relajada y su sentido del humor. Pero incluso él, según nuestras fuentes, sintió la presión de la situación. Él también sabía que Love is in the Air era una oportunidad única y que la química con Hande era clave para el éxito de la serie. Kerem es un tipo muy tranquilo y divertido, nos dice la misma fuente. Pero también es muy ambicioso y sabe lo que quiere. Él y Hande se llevaban muy bien desde el principio, pero al principio se notaba que había cierta tensión, cierta presión por cumplir con las expectativas. Y es en ese contexto de presión y expectativas donde se produce el famoso beso raro. Un momento de honestidad y vulnerabilidad que, paradójicamente, libera la tensión y permite que la magia fluya. Pero volviendo a la entrevista de Kerem, el actor también compartió algunos detalles sobre cómo fue trabajar con Hande durante el rodaje de Love is in the Air. Dijo que Hande es una persona increíblemente talentosa, profesional y divertida. Que siempre estaba dispuesta a ayudar y a apoyar a sus compañeros de trabajo. Hande es una actriz increíble, dijo Kerem. Es muy talentosa, pero también es muy humilde y trabajadora. Siempre está dispuesta a aprender y a mejorar. Y además es una persona muy divertida, siempre está haciendo bromas y riendo. Trabajar con ella fue un verdadero placer. Kerem también habló sobre la química que existía entre él y Hande tanto dentro como fuera de la pantalla. Dijo que se llevaban muy bien y que se divertían mucho juntos. Que podían hablar de cualquier cosa y que siempre se apoyaban mutuamente. Teníamos una conexión muy especial, confesó Kerem. Nos entendíamos muy bien y nos complementábamos mutuamente. Podíamos hablar durante horas sobre cualquier tema y nunca nos aburríamos. Éramos amigos, confidentes y compañeros de trabajo. Y creo que esa conexión se transmitía a la pantalla. Y vaya que se transmitía. La química entre Kerem y Hande era innegable, tanto que los fans de la serie comenzaron a shippearlos desde el primer momento. Los rumores de romance no tardaron en aparecer, y la prensa rosa turca se volvió loca tratando de confirmar la noticia. Kerem y Hande, por su parte, siempre se mostraron muy discretos con su relación. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, pero sus gestos y miradas cómplices hablaban por sí solos. Siempre hemos sido muy reservados con nuestra vida personal, dijo Kerem en otra entrevista. Entendemos el interés del público, pero también queremos proteger nuestra intimidad. Lo único que puedo decir es que estamos muy felices juntos. Y esa felicidad, mis amores, se reflejaba en cada uno de sus proyectos. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Su imagen aparecía en revistas, programas de televisión y eventos sociales. Pero a pesar de la fama y el éxito, ambos se mantuvieron humildes y centrados. Continuaron trabajando duro en sus respectivas carreras y siempre se mostraron agradecidos con el apoyo de sus fans. Y por supuesto, Kerem no pudo evitar hablar sobre los rumores de su romance con Hande durante la entrevista sobre el famoso beso. Dijo que entendía el interés del público por su relación, pero que también pedía respeto por su privacidad. Entiendo que la gente esté interesada en nuestra relación, dijo Kerem. Pero también quiero pedirles que respeten nuestra privacidad. Hande y yo somos personas muy reservadas y no nos gusta hablar mucho sobre nuestra vida personal. Pero sí puedo decir que nos queremos mucho y que estamos muy felices juntos.
Ahora, hablando de la vida después del Love is in the Air, ambos actores han seguido caminos separados profesionalmente, pero manteniendo un vínculo que, según allegados, sigue siendo muy fuerte. Ande ha incursionado en proyectos más dramáticos, demostrando su versatilidad como actriz, mientras que Kerem ha explorado facetas como productor y guionista, mostrando su visión creativa más allá de la actuación. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros, los chismosos de corazón, es saber si ese beso raro fue el único momento de incomodidad entre ellos. Pues bien, mis queridos, les tengo que decir que no. Según fuentes de la producción, hubo otros momentos de tensión y desacuerdos durante el rodaje de Love is in the Air. Como en cualquier relación, ya sea personal o profesional, Kerem y Hande tuvieron sus diferencias y sus roces. Claro que no todo fue color de rosa, nos confiesa una maquilladora que trabajó en la serie. Como en cualquier rodaje hubo momentos de estrés, cansancio y desacuerdos. Kerem y Hande son personas muy diferentes y a veces chocaban en sus opiniones y en su forma de trabajar. Pero siempre lo resolvían de forma profesional y respetuosa. Sin embargo, esos momentos de tensión, lejos de separarlos, los unieron aún más. Aprendieron a comunicarse, a ceder y a apoyarse mutuamente. Y eso, según Kerem, fue clave para el éxito de su relación. A veces es difícil trabajar con alguien tan cercano, dijo Kerem en una ocasión. Pero también es muy gratificante. Hande y yo nos conocemos muy bien y sabemos cómo sacar lo mejor el uno del otro. Hemos aprendido a superar los obstáculos juntos y eso nos ha hecho más fuertes como pareja y como profesionales. En resumen, la revelación de Kerem Bürsin sobre su primer beso con Hande Erçel nos ha dejado a todos con la boca abierta. Nos ha demostrado que a veces, los momentos más inesperados y torpes pueden ser los más significativos. Y nos ha recordado que la clave para una buena relación es la honestidad, la vulnerabilidad y el sentido del humor. Hemos descubierto que ese primer beso no fue el cuento de hadas que esperábamos, sino un momento de honestidad y torpeza que les permitió conectar a un nivel más profundo. Kerem también nos ha contado sobre la increíble profesionalidad y talento de Hande, así como la conexión especial que compartían dentro y fuera de la pantalla. Un relato que nos humaniza a estas celebridades y nos muestra que al final del día, son personas como nosotros, con sus inseguridades, sus miedos y sus momentos de torpeza. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje de chismes y noticias del espectáculo. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la revelación de Kerem Bürsin? ¿Se imaginaban que su primer beso con Hande había sido así? ¿Qué opinan de su relación? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Quiero saber todo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con todos sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas con este chismecito. Y lo más importante, si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido exclusivo para ustedes todas las semanas. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde les comparto aún más chismecitos y exclusivas del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo al máximo.